hemos escuchado sobre el vinagre de manzana y en este canal tengo varios videos hablando al respecto, contándote sus pros y sus contras, además de mi experiencia personal consumiendo el vinagre de manzana. Pero algo que no se dice mucho es por cuánto tiempo es lo recomendable o sería lo ideal de consumirlo. Y de eso hablaremos en este video. Así que si estás consumiendo vinagre de manzana, este video es para ti. Por cierto, te voy a dejar en la cajita de información los links de los videos anteriores sobre el vinagre y todo lo que deberías saber. Pues ahora sí, iniciemos. Al buscar información sobre cuánto sería el tiempo recomendable o seguro para consumir el vinagre de manzana, se menciona que no se debe tomar por periodos largos o en exceso, pero evidentemente eso no nos dice nada en concreto. Además, se menciona que al no haber muchos estudios al respecto, no hay un tiempo definido. En resumen, no encontramos mucha información clara y precisa. Así que con la información que encontré más mi experiencia personal, te voy a brindar 3 opciones que son seguras para consumirlo. Número 1, se recomienda consumirlo por 5 días. Si consumes vinagre de manzana en ayunas, lo ideal es mezclar una cucharada de vinagre de manzana más una cucharada de miel o de agave más un vaso grande de agua, y esto se disuelve y lo tomas. Pero se recomienda beberlo por máximo 5 días por ser en ayunas, ya que si su ingesta se prolonga, la acidez del consumo del vinagre podría afectar el estómago, por ello es mejor hacerlo por periodos cortos. Y además que si sientes alguna molestia, por más mínima que sea, es mejor de una vez parar de consumirlo. Opción número 2. Se recomienda consumirlo por 2 a 4 semanas. Si consumes vinagre de manzana 20 minutos antes de las comidas para controlar los niveles de glucosa, se recomienda de 1 a máximo 2 cucharadas de vinagre de manzana más un vaso grande de agua, o también puedes usar en lugar de agua un té o alguna bebida de tu preferencia, el cual le dará un mejor sabor. Y como la opción número 3, se recomienda a intervalos. Yo en lo personal lo consumo por un mes, pero de la siguiente forma. Lo tomo por 5 días seguidos y descanso el fin de semana. Y esto lo repito varias veces al año, descansando por varios meses. Lo consumo cuando el cuerpo me lo pide o cuando siento ganas. No lo hago como una obligación ni por periodos largos de tiempo. Así que como recomendaciones finales, escucha a tu cuerpo. Él te dirá si sientes atracción o rechazo por el vinagre. Además, recuerda no consumirlo nunca puro. Siempre tienes que hacerlo diluido en agua, en jugo o en té. Y tampoco se consume en grandes cantidades. Tómalo, eso sí, con pajilla para no dañar el esmalte de los dientes. Puedes, en lugar de utilizar agua, consumirlo con té o refresco para darle un sabor distinto y más agradable. Si no te gusta beberlo, lo puedes también consumir haciendo vinagretas como aderezos en tus ensaladas. También lo puedes agregar a los postres. Importante, nunca lo tomes si padeces de úlceras, gastritis, reflujo o cualquier otra enfermedad o dolencia estomacal. Consulta, eso sí, siempre a un especialista. Te recuerdo que el vinagre de manzana que se recomienda y que tienes que buscar si quieres ingerirlo tiene que ser no filtrado, ya que si es pasteurizado no contiene las mismas propiedades que el no filtrado, y es súper importante que contenga la madre, ya que este tendrá enzimas y probióticos, además que sea orgánico. Bueno, espero que estas recomendaciones te sean de muchísima utilidad. Sin más, nos vemos en el próximo video. Chao.